Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN que nació. Aquí está. Esta es la imagen del día. La nueva concepción del presidente sobre la que en los años 70 fue una guerrilla de izquierda y hoy está convertida en una banda satélite del principal cartel global del narcotráfico, como lo evidencian las múltiples incautaciones de droga y la destrucción en el último año de al menos 3 laboratorios de procesamiento de cocaína a cargo de sus líderes militares en todo el país. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Susana Muhammad anunció su retiro del gobierno y el presidente Petro la recomposición de todo el gabinete. Minhacienda anuncia proyecto de reforma tributaria para marzo, recorte si no se aprueba y dice que sí se cumplió con la regla fiscal. La juez y los abogados de las demás partes en el juicio a los ejecutivos de Chiquita, que hicieron acuerdos con la Casa Castaño, admiten que el proceso avanza hacia la prescripción. Santos le responde al video en que Uribe lo señala como responsable de desfinanciar la fuerza pública con la iniciativa de paz. Y en Top Secret, la heterosexualidad de Moss y Gustavo Bolívar, los pies descalzos de Uribe y la agenda imposible de Jaime Granados. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, confirmó en la transmisión de hoy en el portal Los Danieles que sale del gobierno, luego de haber renunciado en el Consejo de Ministros que el país presenció el martes pasado. Miguel Ángel Peñaranda. María Fernanda, y el presidente acaba de publicar un trino en la red de X en el que dice que está recomponiendo su gabinete, que le solicitó la renuncia protocolaria a todos los ministros y directores de departamentos administrativos y que habrá cambios en el gabinete. Y hace unos pocos minutos, la ministra de Trabajo renunció irrevocablemente. En el reality show en que se convirtió el Consejo de Ministros del pasado martes, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, fue la segunda persona que confrontó a Petro y con voz entrecortada condicionó su permanencia en el gobierno. Y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Hoy en la transmisión del portal Los Danieles, la ministra Muhammad ratificó su salida ante la decisión del presidente Petro de mantener en su gabinete a Armando Benedetti. Así que, porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show de tirar la puerta, pues no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no la sostenga. Según Muhammad, después de conversar con Petro, su renuncia fue presentada. Él la tiene en sus manos, él obviamente va a tener que reorganizar todo el Consejo de Ministros, tendrá también muy pronto las renuncias del resto de ministros. Muhammad reveló la improvisación del Consejo de Ministros y lo que Petro quería transmitir. Personalmente fue duro, chocante en estas imágenes, pues ver a Armando Benedetti exactamente al lado del presidente. Me parece que es un símbolo de empoderamiento político muy grande. Y advirtió que ante las diferencias manifestadas por los miembros del gabinete, Petro en los próximos días recompondrá su gobierno con Benedetti al lado. El presidente seguramente solicitará la renuncia a todo el gabinete y tendrá que recomponer. Eso es, digamos, lógico, es lógico después de la situación que se dio el martes. Con esta situación va a tener que empezar otra etapa dentro del gobierno, una etapa final. El ministro Juan Fernando Cristo dijo en redes sociales que el gabinete es insostenible y deberían renunciar todos, pero hasta el momento, junto a Muhammad, solo renunció el ministro de Cultura. 3.200.000 familias viendo el gabinete. Una hermosura me pareció. Desde el inicio del gobierno Petro, 3 miembros del gabinete han permanecido: el ministro de Defensa, la ministra de Trabajo y el director de la UNP. Una reforma tributaria con impuesto a los juegos de suerte y azar y con la posibilidad de gravar los ingresos de las iglesias sería presentada en marzo por el gobierno, en busca de unos 12 billones que le hacen falta al gobierno. Pero si esta falla, habrá que recortar.
A puertas de que inicien las sesiones ordinarias del Congreso, el gobierno alista la reforma tributaria que busca recaudar 12 billones de pesos y volver permanentes impuestos como el IVA a los juegos de suerte y azar online. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, señala que la iniciativa podría estar lista en marzo próximo. El proyecto además contempla impuestos para otras plataformas digitales y reviviría la discusión sobre un impuesto para las iglesias también de manera permanente. Esperamos que hacia febrero o marzo la podamos trabajar. Es que hay que revisar muchos de los impuestos que se han discutido en tributarios anteriores. Creo que hay muchas plataformas digitales que se van actualizando y lo que tenemos que ver con los tributos es que cuando la economía evoluciona, pues también los tributos. El recaudo busca cubrir el déficit del presupuesto de este año, pero si no se aprueba en el Congreso, el gobierno tendría que hacer más recortes a sus gastos. Tendremos que hacer un manejo eficiente de la caja y revisar un nuevo ajuste o ver en qué contexto, porque pues, también son recursos necesarios, tendremos que ver. Aunque se descartan recortes de más de 30 billones de pesos, como lo sugiere el Comité de la Regla Fiscal y Fedesarrollo. Muchos de estos cálculos de los 30 o 40 según la entidad no contemplan muchas de las minucias alrededor de manejo eficiente de caja, nuevas metas o metodologías más bien que podamos tener con el nuevo director de la DIAN, pero evidentemente tendremos que hacer una revisión mes a mes hacia el final del primer trimestre e ir evaluando el comportamiento del recaudo que vamos teniendo. En cuanto al plan de austeridad que busca un ahorro de 5 billones de pesos, este se centrará en la reducción de contratistas y viajes internacionales. El presupuesto este año es menor que el anterior, las entidades han tenido que recortar contratistas, el nivel de viajes internacionales se está disminuyendo de manera considerable, pero sobre todo el corazón de los contratistas es donde podemos trabajar y unos comportamientos con mayor parsimonía. Según el equipo técnico del Ministerio de Hacienda, para este año se estima que el déficit fiscal se reducirá a 5,1% del PIB y un crecimiento de los ingresos con la recuperación del recaudo tributario. El ELN, que se creó en medio del clima insurreccional del mundo en los años 70, hace décadas no reclama por los derechos de los campesinos y obreros. Su enemigo ya no es el ejército contrainsurgente, sino la fuerza antidroga. Hoy fue destruido un laboratorio de cocaína en Chitagá. El mes pasado, un conjunto de cocinas de pasta básica en Tibú. Y en octubre pasado, un complejo cocalero en zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. Sus actividades criminales se extienden también a Cumbal, Nariño, donde el mes pasado le fue neutralizado otro complejo industrial de cocaína, y a Balboa, Risaralda, donde en agosto les fue desmantelada otra fábrica de alcaloides. Los analistas de seguridad lo están sacando de la lista de grupos guerrilleros para meterlo en la de los narcotraficantes. Tenemos una política de deslinde con el narcotráfico. Los máximos jefes del ELN insisten en que su organización no es narcotraficante, pero el presidente Gustavo Petro dice que esta ya no es una guerrilla, sino una estructura del narcotráfico. El ELN, que ya nada tiene que ver con el sacerdote Camilo Torres Restrepo traqueteando en el Catatumbo. Petro aseguró que el ELN recibe órdenes del cartel mexicano de Sinaloa, conformado hoy por dos estructuras, una dirigida por herederos de Ismael El Mayo Zambada y otra por 3 de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos. El cartel de Sinaloa es el jefe actual del ELN. Petro se basa en reportes de operaciones antidrogas de policías y militares. Ubicaron en la vereda Santa Rosa del municipio de Sardinata del GAO ELN. Podrían tener más o menos un 50% de participación en el mercado del narcotráfico. Miembros del ELN están siendo buscados por narcotráfico. En 2020, la Corte del Distrito Sur de Texas acusó a 5 integrantes de esa organización por conspiración y distribución internacional de cocaína. ¿Están hablando? Sí. El FBI ofrece recompensas hasta de $5 millones por los narcos del ELN en la zona de Catatumbo y la frontera con Venezuela. Autoridades conocieron que el ELN creó en 2015 una estructura llamada ECOFIN, destinada a financiar al Frente de Guerra Nororiental. Ese grupo cambió su nombre en 2019 por EFER. En comunicaciones entre guerrilleros del ELN en el Catatumbo, algunos de ellos replantean sus estrategias para no ser identificados por las autoridades de Estados Unidos. El pasado 27 de enero, el presidente Petro, en relación con la crisis en el Catatumbo, mencionó la llamada estructura EFER del ELN. Y este EFER lo que hace es traquetear, entonces el ELN, su pensamiento y su acción se va transformando en eso, traquetismo.
Y hoy, a través de su cuenta de X, el presidente Petro le dijo a Antonio García, máximo jefe del ELN, que la llamada estructura FARC se ha dedicado a asesinar al pueblo del Catatumbo. Puede Antonio García atacarme lo que quiera, intentar matarme si lo desea. Compran al oficial para que no los ataquen. Compran al de la Guardia Venezolana, pero no para liberar al pueblo, sino para esclavizarlo en asocio de sus compinches de México. Estas informaciones también están siendo analizadas por agencias internacionales de lucha antinarcóticos. El jefe de la estructura residual de las FARC de Catatumbo aclaró que no se ha rendido ante el ejército ni se ha entregado, mientras que el consejero de paz asegura que ellos no quieren combatir, sino negociar el fin de la guerra. El gobierno nacional reconoció a Willington Henao Gutiérrez y a Elkin Damián Quintero Durán del llamado Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio Quintín Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes Farepé como interlocutores en diálogos de paz. Henao alias de Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33, es uno de los hombres de confianza de alias Andrei Avendaño, cabecilla del grupo EMC, con quien ya se estaba dialogando. A través de un comunicado, la delegación de su grupo desmintió que alias Mocho Olmedo ni se ha rendido ni se ha entregado a las autoridades en el Catatumbo, como se dijo informalmente. En la misiva aseguran que hemos convenido que Olmedo se sume a la búsqueda de un acuerdo de paz. Fuentes del ejército le confirmaron a Noticias 1 que la entrega voluntaria sí se dio, pese a que la delegación de los bloques asegura que esto no haya pasado. Olmedo jamás se hubiera rendido. Es un comandante y combatiente a toda prueba, de aquellos que representan fielmente sus ideales revolucionarios. El alto comisionado para la paz, Oti Patiño, el mismo día de la entrega de Olmedo, habló de la postura de los bloques. No quieren combatir, quieren continuar y así nos lo han expresado de distintas maneras. A nosotros como gobierno quieren continuar en el proceso. A Olmedo se le señala de ser el responsable de homicidios, secuestros y extorsiones en norte de Santander. El expresidente Juan Manuel Santos respondió hoy en un video a las acusaciones que su colega Álvaro Uribe lanzó en otro video, atribuyéndole a él responsabilidad por la desfinanciación militar luego de la firma de los acuerdos de paz. A través de un video en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos, el senador Iván Cepeda, la exguerrilla de las FARC y Venezuela impidieron la segunda fase del Plan Colombia. Se perdieron 14.000 millones de dólares que aportó Estados Unidos en el Plan Colombia. Cepeda y la FARC felices. ¿Cuándo va Santos a asumir su responsabilidad? El expresidente Santos le respondió hoy con el siguiente video. Tiene el descaro de afirmar que yo acabé con el Plan Colombia y que la preocupante situación de inseguridad se debe al acuerdo de paz. Nada más alejado de la realidad. El Plan Colombia, del que tanto nos beneficiamos todos, lo negociamos en el gobierno de Pastrana y los recursos que tuvo que poner Colombia como contrapartida los conseguimos con muchísima dificultad por el momento tan complicado para la economía colombiana. La crisis fiscal la logramos superar y su gobierno pudo gozar los frutos. El Plan Colombia se convirtió en Paz Colombia por iniciativa del presidente Obama, porque la situación de seguridad en Colombia había mejorado sustancialmente. No se redujeron los recursos ni la ayuda a las Fuerzas Armadas. Tanto Santos como el senador Iván Cepeda, víctima en el caso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, le pidieron no desviar la atención de cara a la audiencia que se adelanta este lunes. El comienzo del juicio en el que él es el procesado lleva al expresidente Álvaro Uribe a una situación de desesperación y de angustia. Y eso explica su reacción. Según Santos, el año 2017 fue el más seguro y en 2018 empezó el declive por los presidentes que lo sucedieron. Tal como lo dijo Noticias 1 en el momento de conocer que los ejecutivos de Chiquita estaban siendo juzgados a puerta cerrada en Medellín, su caso camina hacia la prescripción. La molestia por nuestro cubrimiento se hizo evidente en la audiencia.
Doctor, ¿por qué tan poquitos? Esta pregunta iba dirigida al abogado Juan David Riveros, defensa de Víctor Enríquez, quien llegó solo con 2 testigos al juicio contra los 10 empresarios bananeros involucrados con Chiquita Branza en la financiación a las autodefensas de la Casa Castaño entre 1997 y 2003. Que se debe reevaluar el número de horas que se están destinando para finalizar la audiencia pública, ya que de continuar con la misma dinámica es posible que no se alcance a tomar la decisión definitiva antes de consolidarse el fenómeno de la prescripción de la acción penal. La prescripción está cada vez más cerca, lo que motivó un reproche de la jueza a las partes y un llamado para que en marzo terminen los alegatos. Que ustedes han tenido casi 2 años para prepararse en estas citaciones. Yo entiendo que puede ser complejo, pero el tiempo que les he otorgado en aras de la garantía del derecho a la defensa ha sido, creo yo, suficiente. El abogado Jaime Lombana aclaró a la juez que no tiene el don de la ubicuidad, pues tiene audiencias en el caso UNGRD y del expresidente Álvaro Uribe. Este tipo de solicitudes lo que le dan es comidilla a una serie de personas que no pertenecen a nuestro escenario judicial, a generar especulaciones incluso en contra de la propia administración de justicia de manera injusta. Rivero señaló que los abogados quieren finalizar el proceso, pues de lo contrario se afectan las garantías de sus clientes, y responsabilizó a la Fiscalía de las demoras. Que es que este proceso lo inició la Fiscalía en el año 2008 y estuvo en manos de la Fiscalía pues por lo menos hasta el año como el 2019. La fiscal, por su parte, aclaró que solicitó en 3 oportunidades requerir a los testigos por parte del despacho, pero no se le escuchó. La fiscalía no se demoró 6 meses las audiencias. La defensa y el despacho insistieron en su molestia por las acciones que tuvo que emprender Noticias 1 para tener acceso a las audiencias, que de lo contrario mantendrían este como un juicio a puerta cerrada. El coronel Feria, investigado por la Fiscalía con relación a las presiones a Marelvis Mesa para someterse al polígrafo, dejó su cargo en la Casa de Nariño, luego de que él mismo fallara en el test de confianza al que fue sometido por la Dirección Nacional de Inteligencia. El pasado 16 de enero, Gustavo Petro anunció la sustitución del coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, su jefe de seguridad desde la investidura presidencial el 7 de agosto de 2022. Para seguir nuevos rumbos necesarios para el crecimiento de su carrera, le deseo todo el éxito en esta nueva etapa. El coronel Feria, que estuvo encargado de los estudios de seguridad de todo el personal de la Casa de Nariño, no pasó los test de confiabilidad frente al polígrafo de su propia oficina, solo días antes de que se anunciara su salida de la Casa de Nariño. En noviembre de 2023, Feria fue acusado por la Fiscalía de abuso de función pública, constreñimiento ilegal y peculado por uso, como generador de una cadena de órdenes que terminaron conduciendo al polígrafo de Marelvis Mesa, ex niñera al servicio de la asesora presidencial Laura Sarabia. De acuerdo con los alegatos de la Fiscalía, luego de conocer que en el apartamento de Laura Sarabia se había desaparecido un maletín con dinero en enero de 2023, Feria impartió órdenes que terminaron ejecutadas como coacción para que la señora Marelvis, que no hacía parte del personal examinable por la seguridad presidencial, fuera sometida al test de confiabilidad por los subalternos de Feria. Si yo fuera una ladrona. Feria, jefe de seguridad presidencial, era también jefe del piso 13 de este edificio, en el que estaban instalados los equipos de poligrafía, la misma que fue allanada por la Fiscalía en busca de evidencias del caso de la señora Marelvis. Yo después del polígrafo. El proceso contra Feria está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional que determine si a él lo debe procesar el sistema jurisdiccional de la policía como un acto de su servicio uniformado o como un acto fuera del servicio en la justicia ordinaria. Una niña que presenció la muerte del hijo del inspector de la policía en noviembre pasado le habría enviado un video a los abogados que representan a la familia de él en la investigación judicial, pero desapareció sin rastro luego de una cita médica. Cuando por fin encontramos esa luz y encontramos que una persona, como lo es esta niña, de manera valiente quería darle información, la Fiscalía por su inacción no pudimos tener ese contenido. Hace 13 días que la menor de 15 años que condujo al barrio Quiroga a Juan Felipe Rincón, el hijo del inspector general de la policía, el día de su muerte en noviembre pasado, desapareció sin dejar rastro. Nosotros le dimos traslado a la Fiscalía, le pusimos de presente a la Fiscalía desde el 23 de diciembre y de ahí nace una reclamación que todo el mundo conoce porque solicitamos la entrevista de la misma y la entrevista no se practicó.
Según el abogado de la familia Rincón, en diciembre del año pasado, la menor que presenció la riña en la que murió Rincón se comunicó con él manifestando su intención de contar la verdad. Posteriormente grabó y le envió un video pidiendo protección. Manifestaba de que Juan Felipe había sido víctima de una banda de extorsionistas y que ella estaba dispuesta a contar toda la verdad a cambio de una protección, porque obviamente tiene un temor legítimo. Su testimonio no fue recibido por la Fiscalía y hace unos días, mientras permanecía en custodia de bienestar familiar en una fundación, desapareció mientras atendía una cita médica a la que fue convocada. Esperamos de que aparezca la niña, que diga la verdad independientemente de qué sea lo que ella vaya a manifestar, que cuente la verdad para nosotros como apoderados de víctimas y de la familia como víctimas, conozca lo que sucedió detrás de estos hechos. De antemano, se sabía que la niña, que no pertenece a la familia de los involucrados en la pelea, vivía en la casa de ellos, pero el bienestar familiar asumió su custodia luego de la muerte de Rincón. Los cobros de impuesto predial en los 270 municipios que el año pasado no habían actualizado sus catastros serán mucho más altos que los del año pasado, pero no podrán duplicar el valor antes cobrado. Cerca de 270 municipios tendrían ajustes en su impuesto predial este año como consecuencia de la actualización catastral, para evitar incrementos de hasta el 300%, como sucedió en 2024 en algunos municipios. Las alcaldías municipales tienen que definir los topes a través de ordenanzas de sus consejos municipales. Son las administraciones territoriales a las que les corresponde el resto de los elementos del tributo. Son ellos los que definen las tarifas, son ellos los que definen los plazos. Son las alcaldías municipales, los consejos municipales, que son los representantes de los ciudadanos, los que deciden en medio de la discusión política y técnica en su municipio cuál es la tarifa que se va a cobrar. Según la Dirección Catastral de Cundinamarca, la disparada del impuesto predial el año pasado se dio por no acatar los topes contemplados en la ley. En el 2024 evidenciamos que en muchos casos no se estaban respetando los topes que define la ley, y es ahí donde hemos venido trabajando de la mano de la Agencia Catastral y del departamento con los municipios que hacen parte de la jurisdicción. Los mayores incrementos están asociados al retraso en las ciudades en aplicar la actualización catastral, que en algunos no ha sucedido por décadas. Así como en el municipio de Girardot, donde este año se han presentado más de 1.500 reclamaciones por aumentos en el precio del predial. En Girardot hace alrededor de 20 años no se hacía actualización catastral. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que hay gente que construyó su casa, nunca le informó a la administración y la administración le venía cobrando como lote. Cuando se hizo la actualización catastral, pues nos dimos cuenta que ya en ese sitio, en ese lugar, ya no había un lote, sino había una casa de 3 pisos. En el caso de algunos municipios, en el recibo anual del predial se incluyen otros cobros que aumentan su valor. Tasa bomberil, tasa ambiental, muchas otras tasas que hay que tener en cuenta, digamos, en la suma total de la liquidación del impuesto. Aunque la ley establece límites para los incrementos del impuesto, señalando que el estrato 1 y 2 no puede sobrepasar el 100% del IPC, que para este año es del 5,2%, en algunas ciudades se han registrado alzas hasta por encima del 200%. Colombia tiene 2 ciudades con la dotación necesaria para iniciar empresas digitales, lo que indican los indicadores. Las impulsoras de emprendimientos digitales startups evaluaron las condiciones para su negocio en 300 ciudades. Silicon Valley, Nueva York y Londres han liderado la tabla y lo seguirán haciendo. Pero entre las mejores de América Latina ya están Bogotá y Medellín. Esto indica que ahora los jóvenes viven en las nubes. Esto es lo que indican los indicadores. La ley permite que con las cesantías se puedan pagar los impuestos de un inmueble, siempre y cuando esté a nombre del trabajador dueño de ellas. Si usted está desempleado o no le dan las cuentas para pagar el impuesto predial, puede usar parte del ahorro de sus cesantías para cumplir con esta obligación tributaria. Para poder acceder a este beneficio debe tener a la mano la carta de autorización de su empresa, donde se especifique el concepto del retiro. Este retiro no aplica para pagar el predial de bienes inmuebles propiedad de terceros. Para que estos recursos sean girados a su cónyuge, debe demostrar el parentesco con documentos como el certificado de matrimonio o una declaración juramentada. Dependiendo del fondo donde usted tenga las cesantías, el desembolso de los recursos para el pago de impuesto predial puede realizarse el mismo día si se realiza la solicitud por los canales digitales.
En medio de una emergencia de agua como la que vive Bogotá, se está desarrollando un dispositivo que permitirá de inmediato identificar la contaminación de las aguas lluvias y escorrentías para hacerlas potables. El agua que corre por carreteras, techos y andenes en su mayoría está contaminada y para su limpieza requiere de estudios de alto costo. Sin embargo, mediante un dispositivo portátil y su software, una ingeniera colombiana plantea monitorear en tiempo real la calidad de esta agua, midiendo su temperatura, pH y conductividad eléctrica. Los primeros que se toman son pH, conductividad y la temperatura. Esto es porque estos parámetros pueden ser indicadores. Este sistema está compuesto por sensores, medidores y activadores ajustados a una tarjeta electrónica, que junta en una sola placa de chips el software y el hardware, reduciendo hasta en un 80% los gastos. Los sensores vienen con un chip que es el que me transforma la señal desde el dato que toma el sensor y lo puede interpretar el Arduino. Además de ser un dispositivo portátil, estos datos son almacenados en un software que se encarga de leer, transmitir y visualizar los resultados por medio de la tecnología IoT, la cual permite conectar al mismo tiempo varios dispositivos y monitorear diferentes puntos en tiempo real. En vez de varias cuentas de ahorros, es conveniente guardar el dinero que no es de bolsillo en una cuenta bancaria que le pagará intereses y evitar que se desvalorice su dinero. Depositar el dinero en cuentas bancarias que generen algo de rentabilidad es una de las opciones más comunes a la hora de ahorrar. Para que su dinero crezca y al contrario no se vaya evaporando, compare las tasas de interés y asegúrese de elegir una cuenta con buena rentabilidad. Tenga en cuenta el cobro por movimientos, incluso el 4 por 1000. Estos cargos pueden disminuir la cantidad de dinero que ahorra, por lo que es importante revisar las condiciones de su cuenta. En lugar de concentrar todo el ahorro en una sola cuenta, considere distribuirlo en varias cuentas o tipos de inversiones según sus objetivos financieros. Aunque las cuentas de ahorro son seguras para guardar su dinero, los intereses que generan generalmente no superan la tasa de inflación. Esto significa que aunque su saldo aumente, el valor real de su dinero puede disminuir. Tome medidas de seguridad, poner contraseñas difíciles de descifrar, cambiarlas al menos cada 4 meses es importante para evitar ser víctima de ciberdelincuentes que pueden desaparecer sus ahorros. En respuesta al hecho de que la producción de ropa es uno de los procesos industriales más contaminantes, se está imponiendo la tendencia del fast fashion, que implica reusar, rediseñar y vestir ropa de segunda mano. De acuerdo con un estudio del Parlamento Europeo, aproximadamente el 20% de la contaminación mundial de agua potable es producida por la industria textil. Por tal razón, se sugiere darles una segunda vida a las prendas de vestir para proteger al medio ambiente. La generación de residuos o de residuos textiles que llegan a rellenos sanitarios se estiman en cerca de 92 millones de toneladas al año. No solamente en la producción y generación de residuos o de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también desde la producción misma de las prendas. Se debe tener presente que el uso de ropa de segunda mano reduce el impacto medioambiental porque no incrementa la producción de residuos de difícil descomposición. La economía circular que cada vez coge más fuerza, y dentro de este modelo de economía circular que nos invita a pensar en nuevos hábitos de consumo como la reutilización, la remanufactura, pues también podemos hacer uso de ella para el manejo de nuestras prendas. Reutilizar la ropa trae beneficios como la reducción de emisión de gases en la atmósfera, disminución de vertido de aguas residuales y del uso de sustancias químicas nocivas para el planeta. La Corte Constitucional llamó a la Jurisdicción de Justicia y Paz y a académicos para argumentar en la demanda contra la inclusión de Salvatore Mancuso en la JEP, y todos dijeron que no debió hacerlo. Ante la Corte Constitucional, expertos señalaron que la JEP se equivocó al permitir el ingreso del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a esa jurisdicción, bajo la figura de bisagra, que no solo lo equipara como un agente del Estado, sino que le daría beneficios a él y a otros paramilitares. Si a estas terribles alianzas desea llamarlas bisagra, estará en su fuero como sistema de justicia hacerlo, pero no para modificar el contexto de violencia del país. En la sesión señalaron que la JEP no es competente para juzgar a personas distintas a las del Acuerdo de Paz de 2016. Estimamos contrario al Acuerdo de Paz y a sus desarrollos hacer una equiparación que permita, aunque sea por buenos propósitos, activar la competencia. Tiene que ocuparse de la verdad,
de los casos más graves y representativos cometidos por los máximos responsables. ¿Por qué? Porque ese es el universo de su trabajo. Asimismo, resaltaron que aunque la JEP ha avanzado en sus casos, tiene una sobrecarga para comprometerse con más procesos de otra jurisdicción que ya tiene sus protocolos y sanciones establecidas. 6.000 personas deben recibir este beneficio para poderle dar cierre a su situación jurídica. Sin embargo, actualmente, habiéndose cumplido la mitad del tiempo que tiene la JEP para operar, solamente 53 personas han recibido este beneficio, es decir, el 0.8 de los comparecientes. La JEP argumenta que su decisión sí fue acertada y que los paramilitares además pueden ser testigos de los procesos. Esos comparecientes, por muchos que hayan sido los crímenes que cometieron, también tienen un derecho como ciudadanos colombianos a tener un cierre en su situación jurídica. En la demanda que estudia la Corte, argumenta que la JEP desafió la Constitución y se arrogó competencias de las que carece. La Corte Constitucional decidirá si la JEP debe cerrar sus puertas a los exparamilitares y agentes paraestatales del conflicto. Existen mínimos y máximos que hay que analizar antes de comprometer sus ingresos con una deuda de vivienda. Evite problemas a futuro tomando estas precauciones. Comprar una vivienda es una decisión financiera importante, por ello se deben evaluar todos los factores como método de pago, situación del inmueble, entre otros aspectos, para no poner en riesgo sus finanzas. Antes de adquirir un crédito hipotecario es importante analizar que esa cuota sea pagable en cualquier coyuntura financiera, laboral o personal. Asegúrese de que la deuda que va a adquirir no le represente más del 30% de sus ingresos mensuales. Para tomar la mejor decisión de compra, evalúe los precios de la zona, así evitará comprar sobrevalorado. No incurra en el error de comprarle una vivienda en función de sus necesidades presentes. Tenga en cuenta que es una decisión de largo plazo que hay que tomar con vista al futuro. Musk se declaró heterosexual, Uribe paseando a lo Shakira y la vida agitada del defensor de Álvaro Uribe en Top Secret, la vida secreta de los famosos. El secretario, tocayo y mejor amigo del presidente en el gabinete ministerial, que él ha llamado motín, encontró un momento durante la jornada de tribulación para darle a Gustavo Petro un apoyo emocional que él necesitaba. Lo amamos a usted, presidente, yo a usted lo amo. El viernes siguiente, el Gustavo Bolívar de Estados Unidos, también en momentos de alta tribulación, le dio un mensaje a su amado presidente. Musk, a diferencia de Bolívar, se vio obligado a hacer una aclaración no pedida sobre su orientación sexual. Bolívar no vaciló para cobrar que él fue el primero en la ola de manifestaciones de amor heterosexual por los líderes con este trino, que no obstante tuvo 105 millones de likes menos que el norteamericano, que también es el dueño de la red X. La senadora María Fernanda Cabal, salsera de nacimiento y bailadora por naturaleza, ha criticado los bailes en público de la primera dama Verónica Alcocer. Intentar bajarse a nivel popular cada vez que baila y está en los festivales del pueblo, pero al final es todo un rol preprogramado. La precandidata uribista se vio ayer en Valledupar tratando de bailarse un porro vallenato, pero por falta de programación, todavía sin coger el paso. Esta mañana en las calles del centro de Valledupar, los transeúntes no pudieron dejar de mirar la caravana de vehículos blindados, entre las que apareció el expresidente Álvaro Uribe, caminando como Shakira. Perteneciste a una raza antigua de pies descalzos. Luego de un baño en el Guatapuri, mañana estará de saco y corbata en el estrado. Consciente de que en octubre próximo podría prescribir el caso Uribe, la jueza a cargo les pidió a las partes sesionar sin pausa. Hasta cuando termináramos el juicio, no dije abril, mayo, junio, julio, agosto, pero hemos de entender que vamos a trabajar de recorrido y que solamente voy a sacar los miércoles para algunas situaciones de delitos sexuales y privados de la libertad. Granados presentó su lista de excepciones. Anticipo en principio que son 8, 9, 11, 12 de abril, que tengo aquí ya a la mano, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 26 de mayo
5 o 6 de junio. Pero previamente había confirmado que le quedaría también difícil en marzo. No puedo ni el 10 de marzo no puedo, ni tampoco el 4 ni el 10 de marzo. Ya están comprometidos esas 2 fechas hasta ahora. Aunque otras diligencias de la audiencia se las ha encargado a su abogado sustituto, ahora dice que solo él podrá atenderlas. Por lo tanto, los posibles días de juicio se redujeron a más de la mitad y en la misma proporción aumentaron las posibilidades de prescripción. Estén pendientes, volveremos con más conciencia en el detalle en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Haz parte del canal de WhatsApp de Noticias 1 para estar al día con nuestras emisiones y noticias al instante. Escanea el código QR en pantalla desde tu dispositivo móvil, abre el enlace que te permite ingresar a WhatsApp y en la parte superior derecha dale seguir y harás parte de la comunidad de la Red Independiente.